hasta ahora pues veníamos haciendo una actividad literaria importante con presentaciones de escritores, de autores, tanto españoles, aprovechando cuando venían por aquí, por Colombia, como escritores colombianos, pero con la idea de estos jueves literarios lo que queremos es un poco institucionalizar estas presentaciones de autores, estas presentaciones de libros, y bueno, pues hemos querido dar inicio a estos jueves literarios con Sergio Campo Madrid, que a nuestro juicio pues es uno de los escritores colombianos más interesantes del panorama actual, del ya de por sí interesante panorama literario colombiano, que como todos ustedes saben pues está plagado de buenos escritores, mayores, más jóvenes, de todo tipo, y de hecho Sergio Campo aparece mencionado en un reciente artículo de la revista Semana, que fue publicado a principios del mes de octubre, llamado Las nuevas voces de la literatura colombiana, y en el que expresamente pues entre esas nuevas voces citaban a Sergio Campo Madrid. Sergio estudió comunicación social y psicología en Bogotá y se dedicó durante muchos años al periodismo. Eso es quizá algo que luego él nos contará, puesto que es bastante frecuente el caso de los escritores que a lo largo de su vida pues han sido periodistas o columnistas políticos, o han sido incluso corresponsales de guerra, pero eso ha pasado pues a lo largo de toda la historia. Pues el caso de Ernest Hemingway, de Orwell, de Vargas Llosa. En España también es bastante frecuente ese García Márquez en Colombia, o Castro Caicedo, o Gosaín en España, pues desde pues Azorín, Ortega y Gasset, ahora Pérez de Reverte, o sea que es bastante frecuente ese caso. O sea que yo creo que luego también tú podrás explicarnos un poco cómo fue ese paso. Incluso también la última premio Nobel de Literatura, que es la señora bielorrusa Svetlana Alexievich. Precisamente ella es sobre todo conocida por su faceta de periodista, por los reportajes que ha hecho de carácter político, y además de como escritora. Pues bien, durante varios años Sergio ha sido reportero y editor político y nacional en los periódicos El Tiempo de Bogotá, editor general del Colombiano de Medellín y del Heraldo de Barranquilla, y ha ganado numerosos premios, que los vamos a citar: el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1998 y 2005, el Premio del Círculo de Periodistas de Bogotá en el año 1996, y el Premio Semana Petrobras al Periodismo Regional en el año 2008. En ese año, en 2008, Sergio decidió dedicarse por completo a la literatura, y a partir de entonces ha publicado los libros de relatos A Larisa no le gustaban los escargots, del año 2009, El amante fiel de medianoche, en 2014, que está ahí a la venta, y las novelas El hombre que murió la víspera, en 2011, y Limpieza de oficio, en el año 2013, que también está ahí encima de la mesa. Y también es autor del ensayo biográfico Miguel Hernández, el poeta de la pena, del año 2012, y del perfil Un hombre contra la mafia, sobre Luis Carlos Galán, publicado en el libro Retratos de nuestras gentes, del Ministerio de Cultura, del año 2013. Sergio Campo ha sido también consultor de Naciones Unidas en temas políticos y de género, así como de la Fundación para la Libertad de Prensa, y es también profesor de las universidades Externado y de la Javeriana de Bogotá. Y recientemente estábamos conversando que su primera novela, El hombre que murió la víspera, acaba de ser reeditada por Penguin Random House. O sea que eso yo creo que es una buena noticia, poder disponer de tu primera novela otra vez para poder leerla. Y bueno, pues ya solamente queda agradecer a Sergio por inaugurar este ciclo de jueves literarios, a todos ustedes por estar presentes aquí, y ya le dejo la palabra al protagonista, que es Sergio. Bueno, estoy encantado de estar aquí, y además inaugurando un evento literario. No sabía que fuera la primera vez. Eso me llena de satisfacción y de orgullo. Yo soy un hombre que nació en Medellín, tengo 52 años, por eso cuando Bernabé dice que salió una nota en Semana sobre las nuevas voces de la literatura colombiana, algunos de ustedes deben haber dicho, pues no lo vemos tan nuevo. Pero es que soy un escritor tardío de literatura, porque me gasté 20 años de mi vida en los medios de comunicación colombianos, siempre en la prensa escrita, en periódicos importantes, en cargos importantes, siempre con el sueño,
con la claridad de que lo que yo quería en la vida era ser escritor, pero estaba muerto de miedo de dar ese paso, por dos cosas básicamente. Una, porque no sabía cómo comer de los libros, cómo mantenerme de los libros. La mayoría de los escritores consagrados en Colombia tienen resuelta su situación económica por distintas causas, por matrimonios afortunados, por herencias, y no lo estoy diciendo con ninguna ironía. Héctor Abad Faciolince, que es un muy buen escritor, ustedes lo tienen que conocer, en El olvido que seremos, un bello libro, reconoce que siendo ya un hombre casado y con hijos, su papá lo seguía sosteniendo, ahí lo cuenta, dice que hasta le daba un poco de pena y se lo manifestaba a su papá, pero el papá le decía: mi hijo, ¿qué más puedo hacer por ti? Esto es amor, tú dedícate a tus letras. Y bueno, fue una apuesta afortunada porque es un escritor al que le ha ido muy bien, y no solo ya es un hombre conocido en Colombia. Ese era mi primer temor: ¿cómo sigo pagando las cuentas cada mes si toda la vida he vivido de mi sueldo como periodista? Y lo segundo era que, a pesar de que tengo experiencia escribiendo crónica desde que empecé y que me gusta mucho, yo creo que escribir bien en periodismo no es sinónimo de escribir bien en literatura. Son dos lógicas distintas, dos lenguajes distintos. Eso también me producía mucho miedo. En 2005, después de haber cubierto la guerra del país, de haber manejado los temas de la política, de haber estado al frente de equipos de periodistas en muchos procesos electorales, dije: es el momento. Si se me va de este año, ya voy a estar muy viejo para empezar. Entonces decidí lanzarme al vacío en 2005 y empezar a escribir literatura. Yo creo que uno no puede ser periodista de diario, periodista activo, y al mismo tiempo ser escritor, porque termina siendo un escritor cansado. Un escritor que escribe en las noches o que escribe los fines de semana, que también hay que dedicárselos a la familia y a vivir. Y ahora les explico por qué creo definitivamente que si uno se dedica a la literatura, por lo menos en Colombia, tiene que hacer solamente eso. Ya veremos de dónde llega el dinero, ya veremos de dónde llega la financiación para un proyecto como este. En 2005 entonces tomo la decisión de que no quiero más periodismo en mi vida, un poco desilusionado también, porque después de haber vivido momentos fuertes, las bombas de Pablo Escobar en los años 80, que fueron un periodo lleno de terror en este país, de haber vivido las masacres de los años 90, de estar como espectador muy cercano a todos estos hechos por mi trabajo, inclusive de ser amenazado por los paramilitares en 2 ocasiones, amenazado de muerte. Al arrancar el siglo XXI veo que el país no ha cambiado nada, que el país, o sea, que lo que yo pensé, como diría Ana Belén en una canción, llegamos a un momento en el que decimos: carajo, pero no hicimos nada, ¿qué logramos de verdad? Me sentí muy desilusionado del periodismo, y como siempre tenía ese gusanito adentro de la literatura, dije: este es el momento. Me senté a escribir y, sin saber nada de escribir literatura, entré a hacer una maestría en la Universidad Javeriana y me puse a escribir cuentos, porque me pareció que era la transición natural entre el periodismo y la literatura. Las novelas me parecen una cosa muy compleja, y aún hoy me siguen pareciendo muy complejas. Me dio por escribir 9 relatos en este libro que se llama A Larisa no le gustaban los escargots, que era de alguna manera un despegarme del periodismo, sobre todo del lenguaje. El libro es entrañable para mí. Ahora les adelanto algunas historias de este libro. Es entrañable, pero reconozco que ahí el lenguaje es un poco sobreescrito quizás. Y a veces puede ser un poco culterano, porque yo quería
que me dejaran de ver como un periodista y me empezaran a ver como un escritor. De todas maneras, es un libro plagado de periodismo por todas partes. Yo después de 20 años, me llené la cabeza de historias periodísticas. Entonces, por ejemplo, uno de los cuentos que sale aquí se llama Resurrección, y es un hecho de la vida real, algo que ocurrió a comienzos del siglo XXI en Colombia, una masacre de paramilitares en el pueblo de Oveja Sucre, que es una zona pobre del país. La gobernación de Sucre decide mandar 45 ataúdes para ayudarles a las víctimas, pues a las familias de las víctimas, ayudarles de alguna manera. Encargan a un hombre a que lleve los cajones, y este hombre contrata un camión, van a salir muy temprano al día siguiente, y con algo de rabia descubre que el chofer del camión ha invitado a su mujer y a su hijo a este paseo del acarreo de los ataúdes, y a él le va a tocar irse en la parte de atrás con los ataúdes. Empieza a llover un aguacero bíblico, como diría García Márquez, y este hombre empieza a urdir en su cabeza la idea de cómo no mojarse, pues decide meterse en uno de los cajones. Piensa que no es una profanación, porque finalmente no han sido estrenados los ataúdes, no. Se queda profundamente dormido dentro del ataúd. El camión en algún momento tiene que ir muy despacio porque el aguacero es muy denso. El aguacero es un americanismo, entre otras. La lluvia, la tempestad es tan fuerte que el camión avanza muy despacio y este hombre queda profundamente dormido, arrullado maravillosamente. En algún momento el camión recoge unos trabajadores, sale el sol de nuevo. Muchos de ustedes son españoles y han visto que el clima en Colombia y particularmente en Bogotá es esquizofrénico, porque hay un sol espectacular en la mañana y luego un aguacero impresionante. Pues lo mismo sucede en este relato, sale un sol maravilloso otra vez, los trabajadores, algunos deciden no montarse porque les parece que hay algo de mal agüero allí, 5 se montan, 5 se quedan abajo, y cuando sale el sol estos hombres empiezan a conversar animadamente, y en algún momento el que está en el ataúd se despierta y abre la tapa, y con el dejo costeño caribe, me imagino que dice: coño, menos mal, escampó, o algo así. Pues esos 5 trabajadores se tiran del auto y se matan. Al día siguiente la gobernación tiene que mandar otros 5 ataúdes. Esto es una historia completamente real. Cuando yo me enteré de esta historia, ya había dejado el periodismo y ya no podía escribir una crónica, porque en el periodismo la materia prima, a la materia prima se le pasa el tiempo, es perecedera, pero podía hacer un cuento. Y ahí encontré un cuento fantástico que se llama Resurrección y que está incluido en este libro. Hay un cuento que es el primero, que tiene que ver con España, y que para mí es un cuento entrañable, porque son 4 hombres muy viejos, con presencias árabes, vienen vestidos con ropas talares, y están entrando al aeropuerto de Barajas provenientes de un avión de Turquía el 29 de diciembre de 2002. 29 de diciembre, faltando 2 días para el fin de año. Son 4 hombres muy viejos, con unos pasaportes repletos de sellos, son pasaportes iraníes, y el hombre que los recibe para ponerles el sello y permitirles la entrada, empieza a preguntarles cosas, y se extraña de que unos iraníes hablen perfecto castellano, perfecto. ¿Y ustedes a qué vienen y por qué vienen sin mujeres? Venimos a una fiesta, tenemos muchos amigos en España, hemos entrado miles de veces a España, más de las que usted creería, y tenemos una ceremonia que hacemos todos los años, y este año corresponde
en un pueblo de Extremadura, ya no me acuerdo muy bien. Bueno. El caso es que este agente sospecha de que algo raro se traen estos cuatro moros, estos cuatro persas realmente, y llama a su oficial de la Guardia Civil, a Fermín Azpilicueta, y como estamos hablando del año en el cual explotaron las bombas en los trenes de Madrid, pues obviamente hay muchas razones para recelar. Entonces Azpilicueta se los lleva a un cuarto y los interroga durante horas y horas y horas, hasta que está tan extenuado el oficial de la Guardia Civil que ya pierde, se sale de casillas. Y los cuatro hombres se miran, los cuatro ancianos, y uno de ellos le dice a los otros: ¿qué hacemos? Digámosle la verdad. Señor, nosotros somos los Reyes Magos. Ese cuento se llama Un regalo de Epifanía, y obviamente es todo imaginación, pero mi intención, una de mis intenciones es que el lector termine sin saber si son los Reyes Magos o no, porque a partir de esa revelación, claro, para allá iba, excelente. A partir de esa revelación, entonces Azpilicueta empezará a preguntar cosas, pero ¿cómo? ¿No eran tres? Pues resulta que en la tradición cristiana hay distintas versiones de los Reyes Magos. En el cristianismo armenio son hasta 72 Reyes Magos. En la tradición copta de los egipcios son 12 Reyes Magos. Y el siguiente pregunta: ¿pero cómo? ¿No había uno de ustedes que era negro? ¿Dónde está? Resulta que el dogma de los Reyes Magos, como uno negro, otro oriental, otro blanco ario, es un dogma del siglo VI de la Iglesia Católica, igual que los nombres. En el Nuevo Testamento, el único evangelista que habla de los Reyes Magos es Lucas, y nunca dice nada distinto a llegaron unos magos de Oriente. Lo pueden buscar en la Biblia y verán que no dice que sean tres, que sean reyes, ni siquiera que sean reyes, que se llamaran Melchor, Gaspar, Baltasar. Todo eso entonces lo pregunta Azpilicueta, y este hombre le va contando la historia de los Reyes Magos, que está, creo, muy bien documentada. Pero hay una alegoría muy bella en este cuento, que, les repito, es imaginación absoluta, y en el que quisiera que mi lector quedara con la duda de si eran o no eran los Reyes Magos al final, porque se los llevan presos, entre otras. No los dejan entrar a España, o sí los dejan entrar, pero directo a prisión, para seguir interrogando. Hay una alegoría muy bella, y es que si los Reyes Magos tienen problemas para entrar en España, pues ¿qué mundo estamos viviendo? Un mundo globalizado en el que los capitales realmente son los que se globalizaron, porque la gente tiene muchos problemas para moverse, y más países problemáticos, países con dificultades. Bueno, esos son los cuentos de A Larisa no le gustaban los escargots, y termino contándoles rápidamente el último cuento antes de hablar del Amante Fiel de Medianoche, que es mi libro más reciente. El cuento que le da el título al libro, A Larisa no le gustaban los escargots, es también una historia real. Es una historia que me cuenta un amigo mío, muy amigo, un compañero de colegio que vive en Madrid y trabajaba entre Madrid y Portugal, entre Madrid y Francia. Y alguna vez en un viaje a Portugal, en auto, se va a devolver en la madrugada desde algún punto de Portugal y descubre con enfado que su carro está repleto de caracoles. Entonces, con toda la lentitud y la paciencia, retira caracol por caracol, emprende el viaje, y al llegar a Madrid en la noche o al día siguiente, baja las maletas de la valija y descubre 3 caracolitos pegados en el vidrio de atrás. Y esto lo enternece, porque dice: me acompañaron 1000 kilómetros de viaje, pues los voy a adoptar.
Este hombre me cuenta esta historia, pero además me cuenta que los puso en una maceta con tierra y los regaba todos los días y les echaba lechuga descompuesta. Y un día descubre que se están multiplicando los caracoles y que ya hay caracolitos. Y otro día descubre con horror que muchos de estos caracolitos están muertos, hay una mortandad, y él se siente como el abuelo de los caracolitos. Entonces decide reubicarlos en distintos puntos de Madrid, se los lleva en bolsas y los reubica, o sea, como buscándoles hogares sustitutos. La historia me parece tan bella que yo le pido permiso a él para escribirla con toda la licencia de transformar los personajes. Él se convierte en una mujer inglesa además. ¿Y por qué digo, por qué necesitaba yo cambiarle la nacionalidad? ¿Por qué no podía ser un latinoamericano, una latinoamericana o una mujer del sur de Europa, una mujer del Mediterráneo? Porque a Larisa no le gustaban los escargots. El cuento es un canto a la soledad. Y la soledad que se siente en Londres no se compara con la soledad que se siente en cualquier otro lugar del mundo nuestro. Yo viví en Londres durante 1 año y medio y me aterrorizaba el miedo que le tienen los ingleses a los demás. Montarse en el metro de Londres y ver que todo el mundo está leyendo, pero no es ni siquiera un ejercicio de cultura o un ejercicio intelectual, sino un ejercicio de taparse los ojos y no tener que compartir con nadie. Entonces esta mujer, es una mujer de 50 años, Larisa, tiene que ser inglesa. En América Latina y en España también, tenemos todavía redes familiares, tenemos todavía unos conceptos que nos permiten no sentir esta soledad que siente uno en los países de Europa del Norte. Yo, como les decía, viví en Londres y vivía con una familia y alguna vez me quedé sin llave y la única forma de entrar era por el apartamento de al lado. Y toqué, vivían 2 ancianos y se asustaron mucho con que sonara el timbre y me dijeron, hace 23 años nadie llamaba, nadie venía aquí a tocar la puerta sin antes haber avisado que venía. Y con el paso de los días, ellos me ayudaron y con el paso de los días nos hicimos amigos, nos hicimos cercanos y yo les pregunté alguna vez, ¿y sus hijos? ¿Ustedes no tienen hijos? Sí, claro, somos una familia muy bella, somos una familia muy unida, pero es que ellos viven muy lejos, entonces no nos vemos casi nunca. Yo pensé que me iban a decir que vivían en Zimbabue o alguna cosa así. ¿Dónde viven? No, en Surrey, que es como vivir en Chía, más o menos. Es como vivir en Chía y ellos vivir aquí es tan lejos que no nos pueden. Ese es el carácter inglés. Yo quería mostrar entonces la historia de esta mujer que llega a los 50 años y se da cuenta de que ya se quedó sola. Fue una mujer muy guapa, una mujer muy exitosa en el amor, pero nunca encontró el amor de verdad. Entonces eso la llena profundamente de amargura y decide irse a Francia a pasar su cumpleaños número 50 con unos amigos medio locos que le hacen una ceremonia en el sur de Francia, una ceremonia que supuestamente viene desde los cátaros, todo eso es inventado por mí, en la que le exorcizan los demonios. Esta mujer vuelve renovada a Londres con sus 3 caracoles pegados en el vidrio, eso lo tomo de la historia del amigo mío, y se emociona tanto con los 3 caracolitos que decide transformar su vida y sublimar su maternidad a través de esos 3 caracoles. El problema es que ustedes imaginarán que tener como mascota un caracol, pues tiene sus problemas. Los caracoles no pueden mover la cola, no pueden hacer esas miradas que le hacen los perros a uno. Y no les quiero arruinar el final del cuento porque me gustaría mucho que lo leyeran. Bueno, esa Larisa no le gustaban los escargots. Sí, señor. Hacer un comentario sobre el primer cuento, Resurrección, ¿no? Sí, Resurrección. Cuando usted antes de dedicarse a la literatura pensaba en lo difícil que es dejarle el periodismo y dedicarse a la literatura. Sí. ¿Cómo hizo, qué dificultades se enfrentó para que esa historia real que pudo haber sido una muy buena crónica, un buen relato periodístico, se volviera un cuento? Claro.
Haber dejado el periodismo para mí fue una liberación. Yo les decía, y lo digo pues con todo el respeto y cariño que siento por el periodismo y más por el periodismo colombiano, yo les decía que tenía mucho miedo, pero que al mismo tiempo estaba desilusionado. La literatura me permite lo que no me permitió el periodismo, y es torcer los finales. Yo veo varios personajes de la política colombiana a los que me gustaría escribir historias y que tuvieran unos finales terribles, ejemplarizantes. Y eso no lo podía hacer en periodismo, en literatura lo puedo hacer. Torcer el cuello con curiosidad. Claro, a lo que tú te enfrentas cuando escribes literatura es a convencer a tu lector de que lo que le estás contando es verdad o es posible. O sea, el problema en la literatura es la verosimilitud, que no lo tienes en el periodismo. En el periodismo hay un pacto tácito con el lector de que lo que uno le está contando es verdad. No tiene uno que convencerlo. Entonces, la literatura para mí ha sido el descubrimiento más grande y el reto más grande también. Justo por eso. Porque a pesar de que las historias pueden ser de la vida real, se les introducen tantos elementos que terminas jugando con el riesgo de que no suene creíble. Justamente, El amante fiel de medianoche, que es mi libro más reciente, que también es un libro de cuentos, en este libro le apuesto totalmente a la fantasía. La literatura que a mí me gusta es la literatura que me recrea mundos, y es la literatura que me lo cuenta bellamente. A mí me gusta el buen lenguaje en la literatura. Me cuesta mucho trabajo leer esos libros experimentales. Afortunadamente ha ido pasando un poco esa onda de escribir sin puntuación, por ejemplo. Saramago es un escritor enorme, pero tiene unos textos que para mí eran muy difíciles de leer, por aquello de que no poner comas, no poner puntos. O esos libros que manejan una lógica distinta a la lógica normal, cotidiana, en la que uno termina diciendo, hombre, ¿será que soy bruto, pero no entendí qué era lo que me quería decir? A mí me gusta jugar con la fantasía y no como un rezago del realismo mágico. Ustedes saben que en este país tenemos el orgullo de tener uno de los puntales del realismo mágico, Gabriel García Márquez. Pero no es por tratar de seguir una herencia que sigue siendo muy rica, pero no me interesa, sino porque yo creo que la vida está llena de magia, de verdad. La vida de todo el mundo está llena de magia, de sucesos asombrosos, de contingencias. Lo que pasa es que para poder interpretar esos signos de la vida se necesita mucha sabiduría, mucha. Y creo que la mayoría de los seres humanos no la tenemos. Si no logramos comprender por qué sucede algo o por qué no sucede, no logramos entender, por ejemplo, y nos da mucha rabia que vamos por una avenida y haya un tremendo trancón. Un trancón, un tráfico muy pesado, cuando, ¿quién puede saber? Ese trancón nos está favoreciendo, porque si hubiéramos tomado por otra vía expedita, quién sabe qué podría haber ocurrido. A eso me refiero. Son cosas que jamás sabremos, que están en la mente de Dios para los que creen en Dios. En este libro, El amante fiel de medianoche, entonces yo doy rienda suelta a la imaginación y les voy a referir a algunos de estos relatos. Hay uno justamente que trata del tema de Dios y que ha sido, tú estuviste en la presentación que hizo Naumont en la Casa de Gloria Luz. Naumont es un escritor colombiano importante, destacado, y me presentó y estaba un poco escandalizado con los cuentos que yo escribí sobre Dios. Es una trilogía, es un tríptico sobre Hashem, que es el Dios hebreo arcaico, el Dios de la Torá. Y el cuento nace de una idea que yo tengo casi desde que era niño. Y es, ¿por qué Dios, si es como tan buena gente,
como decía Enrique Vilamatas en Bartleby y compañía, yo creo que Dios es una buena persona, decía Enrique Vilamatas. Porque si Dios es una buena persona y es amor, según el mensaje cristiano, hace cosas tan espantosas en el Antiguo Testamento como poner a esperar toda la vida a Abraham para que tenga un hijo y finalmente concederle el hijo con la promesa de que tendrá una descendencia tan numerosa como las arenas del mar. Y cuando finalmente tiene a Isaac, cuando cumple 15 años Isaac, Dios le dice, me lo tenés que sacrificar, en buen antioqueño, me lo tenés que sacrificar como significación de fe. Hombre, me cuesta trabajo creer que Dios haga eso. Me cuesta trabajo creer en ese Dios que con un dedo señalador manda un diluvio universal. Con este otro dedo señalador acaba con Sodoma y Gomorra a punta de fuego. Entonces siempre con esa inquietud en la cabeza, yo terminé descubriendo que es que primero era un Dios muy joven. Es el Dios de los judíos del año 3000 antes de Cristo. Pero además estaba enamorado de una mala mujer, de una cananea pérfida que le pedía esas cosas como señales de amor. Y como Dios era un hombre, o es un hombre, y como estaba enamorado, pues esta mujer aprovechaba y con la vieja estrategia de yo creo que tú ya no me quieres, y haciéndolo jurar de que sí la quería, harías lo que fuera por mí, lo que fuera. Bueno, pues necesito mi papá tiene un vecino, le dice ella, que se llama Abraham, tiene unos líos de tierras con mi papá, necesito que lo acabes. Bueno, no les cuento más, lo que les quería contar era cuál es la esencia de esos tres cuentos. Es un tríptico en el que se aborda esta idea de Dios, que para algunos puede ser sacrílega, pero a mí me parece muy bella, y es que Dios, por más perfecto, omnipresente, divino, pues tenía que sucumbir al amor en algún momento, y mucho más en el momento de su adolescencia como Dios. Hay otros dos cuentos aquí, que son los que le dan origen al libro, El amante fiel de medianoche. En el primero hablo de un hombre que se enamora de una mujer en sueños, empieza a soñar casi todos los días con la misma mujer y termina viviendo una vida paralela en sueños, una vida en la cual es totalmente feliz además. Es un hombre que se organiza con ella, se van a vivir juntos, adoptan un perro porque ella no quiere tener hijos, ella es un personaje de los sueños. Es una mujer, una hembra absoluta en la cama que lo hace totalmente feliz. Y este hombre empieza a transformar su vida para estar cada vez más tiempo dormido y menos despierto. Sus amigos se preocupan porque llegan un viernes a su casa de sorpresa y lo encuentran ya en pijama y tratan de sacarlo a bailar. Él no quiere, él quiere quedarse durmiendo. Le consulta a su psicoanalista de qué es esto tan raro de estar soñando por episodios. Y el psicoanalista le dice, hombre, nunca había encontrado un caso como este, pero si usted es feliz, siga adelante, enamórese, entréguese. Ahora, si en algún momento usted siente que se está volviendo un problema, pues yo le receto alguna droga para suprimirle los sueños. Este hombre es absolutamente feliz hasta que un día, en una cola de un cine, en la vida real, se va a encontrar con la mujer de sus sueños, en carne y hueso. Y va a tomar una decisión, que no les voy a decir cuál es. Va a tomar una decisión de vida. Y ahí termina el primer cuento con esa decisión. Y para decirle al lector, señor lector, si no quedó contento con este final, le voy a plantear un segundo final. Y construye un segundo cuento con la misma idea. Un segundo cuento con la misma idea, y yo creería que la mayoría de lectores van a decir,
me gustó más el primer final, que cuando lo leyeron la primera vez, seguramente no los dejó tan contentos. Por favor, interrúmpanme y háganme preguntas. Sí, en ese primer cuento, que es muy hermoso, y alguien que sueña por capítulos, ¿usted lo imaginó así o había, digamos, leído en psicología sobre ese fenómeno onírico Sí. que puede ser cierto? ¿Usted lo imaginó que podría ser? No, muy interesante. Sí apelé un poco a la psicología que había estudiado, la neurofisiología habla de los sueños REM y los sueños no REM, del movimiento rápido de los ojos, de cómo la ensoñación profunda, o sea, el momento onírico es en el sueño REM, o sea, cuando uno está profundamente Pero en dormido. este caso es que soñara por capítulos. O sea, se vuelve a acostar y la historia continúa. ¿Sí? Claro. ¿Usted lo imaginó así o digo usted había leído sobre esa posibilidad de soñar de esa manera? No, todo es imaginación, pero también creo que es vivencia personal. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos soñado. Yo creo que de las pocas personas que no soñaba nunca era el protagonista de mi novela El hombre que murió la víspera. Es un hombre que no tiene sueños, porque es un hombre que está muerto. Si ustedes recuerdan sus sueños, hay muchas cosas que no tienen lógica. Hay muchos saltos de secuencia, hay muchos sobreentendidos. Uno no vivió todo el sueño, pero uno entiende qué pasó antes. Y hay una transmutación de personajes que tampoco tienen ninguna lógica. El mundo onírico es, con todo lo que puede haber avanzado, la ciencia médica, la ciencia del sueño, es muy misterioso todavía. Tanto que yo estoy convencido, y lo estudié en psicología, que cuando uno relata un sueño al día siguiente, está metiendo una gran cantidad de cosas añadidas de última hora y con su conciencia. Porque finalmente el proceso del sueño es un proceso fisiológico antes que nada. No tiene, aunque le quieran conceder elementos mágicos y místicos. El mundo de los sueños se maneja él solo. Y eso es una ventaja para escribir literatura sobre los sueños, porque no tienes que dar tanta explicación. Finalmente es el mundo de los sueños, es lo que el hombre soñó. Pero sí trato de meterle unas reflexiones. Por ejemplo, les cuento algo de este cuento, algo concreto. Dice Eduardo, que es el protagonista, que soñó con ella el día anterior y ella le presentó a Laika, su perra, y que a él le pareció extraño que un perro a estas alturas se llamara Laika, porque los perros hoy en día se llaman Juana, Catalina, Ernesto, los perros tienen nombres humanos. Y ella le dio una bellísima explicación sobre por qué quería preservar al perro como perro y no humanizarlo, y por eso le había puesto Laika, porque creía en la superioridad espiritual de los animales. Toda una explicación que el tipo, cuando está soñando, dice: oiga, qué cosa maravillosa, esta mujer, además de bella, es profunda e inteligente. Y al día siguiente, cuando se está afeitando, ya despierto, se pone a rememorar y dice: pero esto era una absoluta estupidez, lo que ella me dijo es una tontería absoluta. Y ahí descubre que la vida puede ser más bella y más profunda en los sueños que en la vida real. En la vida real todo termina siendo muy prosaico, o casi todo termina siendo muy prosaico. ¿Ves? Es de todas maneras un cuento experimental y un cuento medio loco. Sergio, yo no quiero destripar el libro, pero si puedes hablar un poquito, porque creo que hemos comentado este tema. A mí me gustó mucho el del fantasma. El del fantasma, O sea, okay. si lo puedes comentar solo por encima, porque tampoco se trata eso de que claro. vayas hablando. Yo estoy tratando de darles pistas y de no. Sí. En Alariza no le gustaban los escargots, sí les conté los finales. Porque, pues, es un libro que no se consigue en ninguna parte, y que cuando se vuelva a reeditar, porque aspiro a vuelva a ser reeditado, habrán pasado muchos años y ustedes ya no se acordarán. Ya. Pero en cambio este libro está en librerías, entonces sí prefiero picar curiosidades. Y este del fantasma es un cuento muy especial para mí también. Este es un fantasma que vive en una casa muy antigua, que han subdividido
en 3 nuevos apartamentos. Y como buen fantasma, su vida, su cotidianidad está en espantar. Todo inquilino nuevo que llegue tendrá que salir de allí corriendo a los pocos meses, tanto que ya el apartamento lo rentan por un precio muy bajo. Un día llega una mujer que trabaja en artes gráficas, encantada con su nuevo departamento. Y el fantasma empieza a asustarla. Pero ella, muchos años atrás, ha leído un cuento fantástico de Oscar Wilde que se llama El fantasma de Canterville. Y no entiende cómo en su cabeza saca ese recuerdo y decide que a los fantasmas hay que enfrentarlos, no tenerles miedo. Hay que confrontar a la presencia espiritual que esté en el hogar de uno. Esto hace que el fantasma se enamore profundamente de ella, porque nunca le había ocurrido. Además, como fantasma no tiene memoria, no tiene tiempo. Su mundo es un mundo circular, pero a partir de ahí el hombre vive para ella. Entonces, en lugar de espantarla, lo que hará es tenerle café fresco en la mañana cuando ella despierte. Como es una mujer tan ocupada que viaja mucho, tiene un departamento muy desorganizado, pues el fantasma empieza a organizarle el apartamento día tras día. Se va de viaje y se encuentra maravillosamente con la ropa planchada y lavada por este fantasma. Pero es imposible reunir el mundo de los vivos y de los muertos. No es posible un amor entre un muerto y un vivo. Al final no lo cuentes porque eso que se quede la gente. Eso lo terminará descubriendo el fantasma y no sé qué va a pasar con ese fantasma. Bueno, les cuento un último cuento y creo que terminamos, que puede ser el cuento de... Este creo que es un cuento muy bello, o por lo menos la idea es literariamente muy bella. Este es un hombre que va al médico y el médico le dice, le quedan 3 meses de vida. Usted tiene un cáncer terminal. Es un hombre de 80 años, muy viejo, solo, porque el libro también tiene ese signo. Carolina Sanín, que me presentó en la feria del libro, decía, el mundo que usted describe es un mundo sin hijos, por ejemplo, es un mundo de solitarios. Son historias de amor, pero también son historias de desamor y de soledad, porque Dios, en los 3 cuentos que les referí, termina descubriendo que en algún momento cometió el error de no haberse creado una pareja para sí mismo y que así va a ser para toda la eternidad. Muy Dios, pero va a estar solo siempre. Por eso decide tener un hijo y embarazar a una judía bonita en el pueblo de Belén. Este hombre, Ignacio, sale del consultorio del médico pensando en qué hacer. El médico le ha dicho, despídase de los suyos y arregle sus cosas. Y él piensa, bueno, arreglar mis cosas todas están arregladas, la fortuna mía no se la voy a dejar a nadie, yo no tengo familia allá, que el Estado disponga de ella, los amigos míos están todos muertos. No soy tan marica como para darle a los perros, para donarle a una fundación de perros, todo mi dinero. Por el dinero no me voy a preocupar, que el Estado se pelee por él. ¿Y de quién me despido? Si no me quedan ya sino como un par de amigos, uno tiene Alzheimer, ¿para qué me voy a despedir de él? Además, ¿despedirse para qué? Yo creo que despedirse tiene sentido, dice Ignacio, cuando uno se va a volver a ver. Es un hasta pronto, pero un adiós definitivo da lo mismo decirlo o no decirlo. Me parece que es una filosofía interesante. Entonces Eduardo decide despedirse de sus grandes compañeros de toda la vida que han sido los libros. Y se encierra en su biblioteca esos últimos meses a bajar tomo por tomo y a reconstruir lo que fue su vida a través de los libros. ¿Cómo? Si ustedes hicieran el ejercicio de ponerse a mirar en los anaqueles y sacar, encontrarían retratos, fotografías, recibos, cartas, esquelas, obituarios,
pasabordos de avión, miles de historias. La historia de los que amamos los libros está en nuestros libros, por las cosas que se guardan adentro, pero también por las cosas que se subrayan, o por recuerdos. A mí nunca me ha preocupado cuando presto un libro, me preocupa que no me lo vayan a devolver, pero no me preocupa que me lo subrayen, tampoco me preocupa que se rasgue la portada o se moje, porque esa es la historia de cada libro. Me parece muy bello, como los seres humanos, que nos vamos llenando de arrugas, de aporreados, de problemas. Esa es la historia también de los libros. Entonces Ignacio, por medio de esta despedida tan singular, se despide de su vida y rememora toda su vida. Piensen que es un ejercicio muy íntimo, muy personal, porque uno no subraya un libro dos veces del mismo modo, sino dependiendo del momento de su vida que está viviendo. Y así lo va a encontrar la muerte. Tampoco voy a contar el final, pero así lo va a encontrar la muerte, completamente feliz y satisfecho de estar despidiéndose de lo que más amo en la vida. También aprovecho y he hecho algunas pullas a algunos escritores, a Pablo Coelho, por ejemplo, que me parece terrible. El año pasado, cuando Alemania le metió 7-0 a Brasil. 7-1, ¿no? 7-0, creo. 7-0. Sí, en el Mundial 7-0, colgaron un meme maravilloso que decía: ahora ya la máxima vergüenza de Brasil no es Pablo Coelho. Ese es el cuento. Bueno, yo creo que ya es suficiente, de verdad. Les agradezco este espacio maravilloso. No apelar a esa fórmula tradicional de que alguien le pregunte a uno. Bernabé muy amablemente aceptó introducirme. Todo lo que quería era esto, conversar un rato, y si hay alguna pregunta, maravilloso poder compartir ustedes unos minutos más. Sí. Sí, bueno, por aquí. Yo tenía 3 inquietudes, se las voy a decir todas seguidas. Cuéntamelas. Así no nos alargamos demasiado. Bueno, por una parte me ha llamado la atención que usted escribió un ensayo sobre Miguel Hernández. Entonces me gustaría saber pues qué fue lo que le llevó a interesarse por este poeta español que, bueno, pues a raíz de su centenario en España ya en el 2012 bastante reconocido, pero en Colombia es muy poco conocido. Poquísimo, sí. Eso por una parte. Por otra parte, pues a mí me gustaría que usted, de los escritores colombianos actuales y de las obras actuales de la literatura colombiana, nos recomendara alguna que a usted le parezca que vale más la pena leer. Aparte del amante fiel de medianoche. Un poco por ver cómo, desde el punto de vista de un escritor colombiano, se contempla el panorama de la literatura colombiana actual y los autores que más despuntan y que usted crea que más merece la pena, que no siempre tienen por qué ser los que más venden o los que más claro, tienen los medios de comunicación, claro, y todo eso. Y por último, pues que nos resumiera un poco pues esa apuesta, ese salto al vacío que hizo, dejando el periodismo, pasando a la literatura. Si no he oído mal, acaba de publicar Random House Mondadori, entonces entiendo que la apuesta salió bien. Sí. Bueno, lo primero es Miguel Hernández Gilabert. Yo conozco a Miguel Hernández desde que era adolescente por Joan Manuel Serrat, porque Serrat en una época llevó a la música poesías de León Felipe, poesías de Antonio Machado, que fue, creo que, mi iniciación en la poesía. Y después del disco de Machado, que fue exitosísimo, que tiene una canción que se llama Cantares, que creo que la conoce todo el mundo, sacó el disco de Miguel Hernández. Y el disco de Miguel Hernández es otra cosa. Yo recuerdo a mi familia fascinada con el de Machado, con el cassette de Machado, y espantada con el de Miguel Hernández, porque decían, pero qué feo es. Porque es que la poesía de Miguel Hernández es terriblemente críptica,
terriblemente intimista, desgarrada, y yo me enamoré de Miguel Hernández desde que tenía, sin exagerar, 15, 16 años. Y luego, conociendo la vida de él, una vida truncada a los 32 años, una vida totalmente consecuente, porque al hombre Francisco Franco le ofreció salir de la cárcel de Alicante si firmaba su renuncia al Partido Republicano, y Miguel Hernández no lo aceptó, porque fue traicionado, abandonado por poetas enormes como Rafael Alberti, por ejemplo, que lo pudieron salvar. O sea, es una vida en sí misma llena de poesía. Por eso me parece que la apuesta de Miguel Hernández por la poesía lo llevó a perder la vida. Su vida misma es un poema. Es uno de los personajes más grandes que creo que ha dado la lengua castellana. Y bueno, conocí lo de Serrat, que básicamente son poemas que están en Perito en Lunas, creo. Para el aniversario hace 3 años salió otro mucho más completo, con 2 CDs, con un DVD maravilloso. Si no lo tienen, consíganlo, que de verdad es un gran trabajo de Serrat también. Entonces ahí está la explicación de por qué termino ya de viejo haciéndole un ensayo a Miguel Hernández, y más enamorado todavía de él. Tu segunda pregunta era Sobre los escritores colombianos. sobre los escritores colombianos. A ver, de libros que han salido este año, Pablo Montoya, que se ganó el premio Rómulo Gallegos, es un escritor muy interesante, un escritor muy desconocido que viene a salir a la luz gracias a este premio. Es un premio providencial, de verdad, que rescata a un gran autor, y es un libro que puede ser muy interesante para un público español que vive en Colombia, porque mezcla cosas de Europa y cosas cosas de la conquista de América a través de la pintura. Recomendado. Nahum Montt sacó un libro que me parece una apuesta interesante y arriesgada sobre un posible encuentro de Shakespeare y Cervantes, que el próximo año, entre otras, hay en Amigos de tinta, ¿no? Claro, hermanos de tinta. Hermanos de tinta. Ese puede ser un libro que les guste también. De hace un par de años, del año pasado, a mí me gustó mucho lo que hizo Piedad Bonet con Lo que no tiene nombre, como testimonio personal. No es una novela como tal, y ahí hay toda una discusión, de esas discusiones ridículas de si es novela o no es novela, que creo que es lo de menos. Es sobre el suicidio de su hijo en Nueva York y toda la experiencia familiar alrededor de esto, con una enorme dignidad. Es un testimonio tan bello como el de Héctor Abad Faciolince con El olvido que será, que también es un libro que recomiendo. De Jorge Franco, ganador del premio Alfaguara del año pasado, o este año. El año pasado. El año pasado. A mí me gusta muchísimo Rosario Tijeras, mucho. A pesar de que no me gusta en la literatura colombiana, y no me encontrarán ustedes en los 4 libros que tengo publicados ningún tema que tenga que ver ni con comunas, guerrillas, inclusive el cuento que les referí de Resurrección, no recaba en la matanza ni en nada de eso, sino en esta historia macabra de cómo en un país se puede perder la vida de esta manera, porque alguien se acuesta dentro de un ataúd y termina apareciéndose en un momento final. Y La luz difícil también es un libro muy bello, también de la muerte de un hijo, de Tomás González. ¿Qué más te puedo decir? Esos son como los 4 o 5 recomendados. Este año no he podido leer mucho de literatura colombiana porque he estado metido en muchas cosas, justo, y ahí empato con tu tercera pregunta, porque de todas maneras, aunque me retiré del periodismo, pues yo sigo trabajando para comer.
para sostener a mi familia, para poder sacar adelante mi proyecto de escritor también. Yo arranqué por la puerta grande, se puede decir, y me considero muy afortunado, porque a Larisa no le gustaban los escargots, libro de cuentos, en un país donde los cuentos no se venden, donde nadie quiere comprar cuentos. En España tampoco, Eso dicen las editoriales en todas partes. Pero Sin embargo, de y América Latina tiene unos cuentistas fabulosos, fabulosos. Les decía, claro, también. Les decía que entré por la puerta grande porque este libro me lo publica una editorial enorme que es Editorial Norma, multinacional colombiana, nuestra editorial de Mostrar. Y a los 2 años me publica mi primera novela, El hombre que murió la víspera. Entonces yo voy absolutamente feliz, rompiendo, porque es difícil entrar en el mundo literario, no crean, pero venir del periodismo termina siendo un hándicap a menudo, Bernabé. Y resulta que cuando sale El hombre que murió la víspera, se acaba Norma, a los 3 meses. Entonces este libro queda casi inédito. Se vendieron los ejemplares que ellos sacaron, pero quedó casi inédito. Soy un escritor sin libros en librerías, que es como no ser nada. Y hace 2 años, Random House decide publicarme mi segunda novela. Y este año acaba de reeditar El hombre que murió la víspera, en edición de bolsillo, está en librerías a partir de esta semana. Con El amante fiel de medianoche pasa algo muy singular, y es que cuando yo tengo listo el libro, se lo ofrezco a mi editorial, que es Random House, y me dicen, no estamos interesados en cuentos, tráiganos novelas. Ya tengo entonces el compromiso con una editorial pequeña, que es Taller de Edición Roca, que hace un trabajo precioso. Pues me voy feliz con una editorial independiente para este libro de cuentos. O sea que la apuesta sigue siendo dura, sigue siendo peleada, pero ahí vamos. Sin duda, en estos 10 años que llevo, pues el terreno avanzado ha sido muchísimo y la decisión es no bajarme de este barco, ya en lo que me quede de vida, que espero que sean por ahí unas 3 o 4 décadas más. Sergio, no te iba a decir, Sergio, que aunque ya se habla un poco del tema, yo quería saber si te fue muy difícil el cambio del estilo periodístico al estilo literario, narrativo, porque por ejemplo del libro de Limpieza de Oficio, sí, del que no has hablado, pues yo creo que hay influencia del detective, claro, una novela policíaca, claro. Y además también quería preguntarte que eso se trata de un asesino de payasos. Sí. Entonces, si eso, lo que yo quería saber también, si eso, ¿conociste algún caso de ese tipo durante tu época de periodista, o es algo absolutamente ficticio, inventado? Es una pregunta buenísima, porque yo creo que no hay nadie más mentiroso que un cronista. Desde siempre, además, porque si ustedes se ponen a mirar las cosas que contó Marco Polo en Viajes de Marco Polo, que fueron, es el texto más antiguo que conocemos de un europeo, llegando hasta el Extremo Oriente. Y siempre creímos todo lo que decía Marco Polo, pero nunca hubo cómo contrastarlo. Hace 5 años la National Geographic sacó un programa maravilloso en el que hablaba de los viajes de Marco Polo. Y decía que era muy extraño que los cronistas chinos, los cronistas oficiales, los del emperador, eran muy rigurosos para registrar cada cosa que salía en los últimos 1000 años. Y por ninguna parte salía que hubiera llegado un europeo a la corte del Khan y todo eso. O sea, ponía en tela de juicio todo lo que nos había contado Marco Polo. ¿Qué más mentiroso que los cronistas de Indias, que llegaron y escribieron que en América había seres de 3 metros de altura, y sirenas, y animales fabulosos? Y Amazonas, ¿no? Y Amazonas, exacto. Porque bueno, los cronistas de Indias tenían que vender la épica de la conquista, y tenían que vender ante el rey el hecho de que estaban haciendo grandes cosas, que sin duda las estaban haciendo, pues enfrentarse
a un clima de estos, a unos ríos como estos ríos, a unas montañas como estas montañas. Hay un cronista bogotano que se llama José Joaquín Jiménez, Ximénez con X, que trabajó en el diario El Tiempo en los años 40. Yo no lo conocí, yo no soy tan viejo, a pesar de las canas. Y era un tremendo mentiroso. Era un tremendo mentiroso, es que el hombre llegaba más rápido que la policía a algunos de los crímenes y cambiaba las cosas. Cambiaba evidencias o sembraba evidencias, todo dentro de una cosa muy romántica, de todas maneras, porque por ejemplo les ponía esquelas, textos escritos a mano, se los metía en los bolsillos a los muertos, de un poeta ecuatoriano que se llamaba Rodrigo de Arce, pero Rodrigo de Arce tampoco existía. Si ustedes buscan en el tiempo de los años 40, hay un perfil de Rodrigo de Arce y unos versos de Rodrigo de Arce, y todo es invención de él, y unos versos muy malos además. Es un tipo que se inventa un criminal en la década de los años 40 en Bogotá que se llamaba el Rascamuelas. Una policía inepta, como era y sigue siendo, que llegaba siempre tarde, pues permitía a este señor inventar muchas cosas y reproducirlas en el diario El Tiempo, con lo cual se convertían en verdad. La policía en esos años llega al extremo de tener que inventarse un criminal que capturan y hacer una rueda de prensa para decir que por fin pescaron al Rascamuelas. Ese personaje fascinante le da origen a Mi protagonista de Limpieza de Oficio, que es una novela que mezcla dos cosas, que tiene dos ejes. Uno, es un asesino en serie, pero que mata payasos, lo cual ya es un poco exótico. Los payasos no tienen enemigos en ningún lado. Hay algunos que les tienen miedo, los niños les pueden tener miedo, pero nadie los llega a odiar como para asesinarlos en serie. Además, porque hay un juego ahí, yo no sé si en España hay asesinos en serie, en América no hay casi asesinos en serie. Yo siento que eso es un invento de los gringos, de verdad, y fundamentalmente del cine gringo. Y en Limpieza de Oficio ironizo mucho con esto, que para tener asesinos en serie se necesita una industria cinematográfica fuerte, se necesita unas sociedades que tengan todo resuelto, porque es que la gente que está muriendo de hambre no se pone a envidiarle los ojos azules a nadie, que son los asesinos en serie del cine norteamericano, ¿no? O que tiene una piel muy bella, como sucede con Hannibal Lecter. El primer eje entonces es ese asesino en serie que mata payasos. Y el segundo es el periodista mentiroso. Ante una autoridad que no logra encontrar al asesino, el espacio lo llena el periodismo. Y el periodismo termina orientando hacia dónde deben ir las investigaciones, y el periodismo termina encontrando quién es el asesino, no las autoridades. Con una metáfora muy interesante, que es que los medios de comunicación de verdad nos construyen la realidad. A mí me llama la atención recordar que cuando Estados Unidos invadió Irak en el 2002, la CNN lanzó la noticia como comenzó la liberación de Irak. Yo consideraba que era otra cosa, que no era la liberación, pero así lo estaban diciendo ellos y así lo estaban repitiendo muchos, seguramente. Entonces, este libro juega con eso y sin duda fue una forma de despedirme definitivamente del periodismo. Es una limpieza de oficio para mí, es una limpieza de oficio porque el asesino de payasos empieza matando payasos callejeros, esos payasos que publicitan en la calle almuerzos, cachivaches. Los verdaderos payasos los odian de muerte, porque consideran que es una deformación del noble oficio de ser payaso de circo.
Entonces esa es la primera teoría que se teje. ¿Será que los están matando los payasos profesionales a estos payasos callejeros? Y también es una limpieza de oficio, porque limpia el oficio del periodismo, pero no les puedo contar más sin revelarles quién es el asesino. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo quisiera solamente decir que pues la base de su trabajo exitoso como escritor literario está en el periodismo, porque el periodismo enseña a escribir, con la rigurosidad del manejo del lenguaje, Claro, con la disciplina igualmente, ¿no? sin duda. Y por ello usted nunca se puede desprender del periodismo, que siempre estará ahí como base de lo que va a seguir escribiendo. Mira, es una gran noticia que le hayan dado el Premio Nobel de Literatura a una periodista por primera vez en 110 años. Es maravilloso. Y entre otras, tú me pedías recomendaciones. Le recomiendo a Svetlana Alexievich, porque tiene, lo que hace es periodismo puro, crónicas, monólogos, todo vinculado con la Europa del Este y los tiempos duros. Maravilloso. Sí, no, sin duda yo le debo muchísimo al periodismo. Me llenó la cabeza de historias, me dejó la disciplina de escribir, me enseñó la estructura de escribir correctamente. Yo hoy soy un cultor del castellano que se enorgullece terriblemente de esa patria común que constituye el castellano. Que todavía no, y con esto voy a cerrar, aunque suene proselitista y demagógico, que todavía no entiendo por qué América Latina siguen siendo 19 republiquetas separadas cuando tenemos todo en común para ser una sola nación, e inclusive una nación que integre a España, porque el mundo natural de España somos nosotros. Yo soy contrario a la teoría de que el 12 de octubre se celebra la invasión, se celebra la masacre, que es una forma que ha ido tomando, es una forma de ver la historia que ha ido tomando mucha fuerza en los últimos años. Y hace poco me entrevistaban para eso y yo decía, no, yo no estoy de acuerdo con aquello porque es como denigrar de mis otros abuelos también. Tengo tantos abuelos españoles como puedo tener unos abuelos indígenas. Entonces lo que ocurrió fue una colisión de dos mundos, pero para generar lo que somos nosotros ahora. No podría renegar de ninguno de mis mundos. Muchas gracias por la invitación, de verdad muy agradable estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias también a todos y esperamos que sigan viniendo a los próximos jueves literarios, ¿sí?